Hola a todos, hoy vamos a trabajar el tema de análisis de moderación que estuvo pendiente en la sesión anterior. La idea con esta sesión es básicamente que nosotros podamos responder a unas preguntas fundamentales, que podamos discriminar la diferencia entre moderación y mediación, dejando claro el concepto de cada uno de estos términos, pero sobre todo hoy vamos a hacer énfasis en el concepto de moderación. Identificar el uso del análisis de moderación en la práctica psicológica, describir los elementos que conforman el análisis de moderación, llevar a cabo el análisis de moderación con el uso del paquete estadístico SPSS e interpretar los resultados estadísticos del análisis de moderación. Bien, ¿qué es el análisis de moderación? El análisis de moderación es una estrategia estadística que permite definir los efectos moderadores de una variable en una relación dada. ¿Qué son los efectos moderadores? Los efectos moderadores son fundamentalmente efectos de interacción. ¿Qué entendemos por efectos de interacción? Por efectos de interacción, fundamentalmente, conocemos cuatro casos. El caso en el cual tenemos una variable cualitativa como variable independiente y tenemos una variable cualitativa como variable moderadora, en lo cual se puede evidenciar cómo los cambios en una variable producen cambios en los efectos que tiene una variable independiente sobre una determinada variable dependiente. Si vemos en la gráfica, tenemos entonces una tabla de doble entrada donde los valores de X tienen dos variantes, la opción 1 y la opción 2, y los valores de Z como la variable terciaria o la variable moderadora está definida también por dos valores. Y vemos entonces cómo dentro de la celda se produce un intercambio entre los valores de la primera fila con respecto a los valores de la segunda fila cuando pasas del Z1 a Z2 o de la primera opción de Z a la segunda opción de Z. Podemos presentar entonces el caso en el cual tenemos una variable métrica como variable independiente, una variable no métrica como variable terciaria. El caso en el cual la variable independiente es dicotómica o no métrica y la variable terciaria es métrica. Y el caso en el cual tanto la variable independiente como la variable terciaria o moderadora son métricas y por tanto entonces tenemos que aplicar una estrategia estadística pertinente en cada caso. ¿Para qué sirve el análisis de moderación? El análisis de moderación sirve entonces fundamentalmente para conocer cómo los efectos de una determinada variable, que conoceremos como variable independiente o variable explicativa o variable predictora, tiene efectos sobre una determinada variable dependiente que es explicada o que es predicha a partir de los cambios de la variable anterior. La variable moderadora interactúa con la variable independiente de manera que la interacción entre variable independiente y variable moderadora produce efectos diferenciados sobre la variable dependiente. Este es un modelo muy básico, el modelo fundamental del análisis de moderación, los efectos de una variable independiente sobre una determinada variable dependiente se ven alterados por los cambios en una tercera variable, que es la variable moderadora. Por tanto, entonces, los elementos que conforman el análisis de moderación son la presencia de una variable explicativa sobre los efectos de una variable explicada o predicha y los efectos que puede tener una tercera variable que, que conoceremos entonces como moderadora. Hay dos tipos de efectos que podemos estudiar en un análisis de moderación, los efectos principales y los efectos de interacción. Los efectos principales son fundamentalmente los de X sobre Y. Siempre Y es la variable que cambia como una función de las variables que le preceden. Y Z sobre Y.
La relación de XY es una relación necesaria porque es la base de nuestro modelo. Sin embargo, la relación entre Z y Y no es una condición necesaria para mantener las hipótesis de moderación. Ahora, las hipótesis de moderación se sostienen fundamentalmente en lo que nosotros conocemos como efectos de interacción. Los efectos de interacción son la combinación de los valores de X con los valores de Z y cómo esta combinación produce unos efectos diferenciados sobre la variable dependiente o la variable predicha, que en este caso identificamos con Y. Esto lleva a construir una nueva ecuación de regresión en la cual tenemos todos los elementos de un análisis de regresión múltiple, conformado tanto por la variable independiente como por la variable terciaria, más los efectos de un tercer componente que es la combinación de los valores de la variable independiente por los valores de la variable terciaria. Por tanto, entonces existen tres fuentes de variación o tres factores de cambio para la variable dependiente, que son los cambios en la variable independiente, los cambios en la variable terciaria o la variable moderadora y los efectos de interacción entre variable independiente y variable moderadora. Más o menos el error y una constante en el caso de que no estemos trabajando con ecuaciones para puntuaciones estandarizadas. La estrategia de análisis. La estrategia de análisis dependerá entonces del nivel de medida tanto de nuestra variable independiente como de nuestra variable moderadora y se resume fundamentalmente en esta tabla de doble entrada en la cual tenemos el mínimo nivel de clasificación de las medidas de las variables como no métricas y métricas. No métricas son las variables cualitativas en las cuales nosotros agrupamos a las variables de tipo nominal, de escala nominal o de variables ordinales. Y en las escalas métricas, las variables que tienen una escala por encima de intervalo, intervalo razón. Entonces tenemos variables independientes que pueden ser no métricas, cualitativas, o pueden ser métricas cuantitativas, igual que variables terciarias o variables moderadoras que pueden ser cualitativas o cuantitativas. La combinación de ambas da lugar a 4 opciones para manejar el procesamiento de los datos y la definición de los efectos de moderación. En un primer caso tenemos la combinación de variables cualitativas o no métricas, tanto de la variable independiente como de la variable moderadora. En estos casos, lo más pertinente es utilizar un ANOVA de 2 vías para determinar entonces los efectos de interacción entre la variable independiente y la variable moderadora sobre la variable dependiente. En los casos en los cuales las ambas variables son cuantitativas o métricas, aplicaríamos un análisis de regresión jerárquica, que es un análisis de regresión múltiple convencional en el cual tenemos la presencia de las variables, la independiente, la moderadora y una tercera variable que se construye con la combinación de los valores de la variable independiente y la variable moderadora, que es básicamente entonces el efecto de la interacción. La, el tercer caso en el cual nosotros tenemos una variable independiente que es métrica y una variable moderadora que es cualitativa o no métrica, aplica regresión jerárquica por la relación cuantitativa de la variable independiente y la variable dependiente, segmentada en función de los valores de la variable moderadora. La segmentación significa entonces que tendremos resultados separados por cada uno de los grupos que se definen en función de los valores de la variable moderadora. Finalmente, cuando tenemos una variable independiente cualitativa y una variable moderadora métrica, en este caso, la opción más práctica es que nosotros bajemos el nivel de medición de la variable moderadora a no métrica. Por lo tanto, entonces regresaríamos al caso 1 en el cual teníamos una variable independiente y una variable moderadora no métrica en ambos casos y aplicaríamos el ANOVA de 2 vías. Entonces, cuando tenemos una variable independiente no métrica y una variable moderadora métrica, se baja el nivel de medición de la variable moderadora a no métrica y regresamos al caso 1, ANOVA de 2 vías. Vemos entonces cómo el caso 1 se define por una variable no métrica que se combina con una variable terciaria, variable moderadora no métrica.
En este caso, aplicaríamos el ANOVA de dos vías. La representación gráfica, como se presentó anteriormente, nos da un caso emblemático como el siguiente, en el cual tenemos los valores de X definido en el eje de las abscisas, tenemos los valores de Y definido en el eje de las ordenadas y tenemos líneas distintas para cada uno de los grupos que se producen a partir de los cambios en Z. Entonces tenemos dos grupos de Z, Z1, Z2, Z1 identificado con el color rojo y el Z2 identificado con el color azul. ¿Cómo se identifican los efectos de moderación en este caso emblemático? Cuando tenemos el caso de X1, vemos cómo los sujetos asociados a Z igual a 1 tienen una media por debajo del grupo asociado a Z2. Entonces, si bien ambos grupos pertenecen a X1 o han participado en los cambios o en los efectos de X1, cuando un grupo pertenece a Z1, está por debajo del grupo que pertenece a Z2. Cuando vamos a X2, que serían los efectos que produce la segunda variante de X sobre los valores de la variable dependiente, vemos entonces que si el grupo pertenece a Z1 está por encima del grupo que pertenece a Z2. Es decir, que el grupo que está participando en Z2 tiene una media inferior cuando es sometido al efecto de X2 que el grupo de Z1. Entonces, el efecto de interacción es que los efectos de X sobre Y cambian cuando son sometidos a los efectos de una tercera variable, en este caso en el efecto de Z. Pasar de un grupo al otro genera efectos distintos si perteneces a Z1 o perteneces a Z2. En el caso en el cual tenemos una variable independiente métrica y una variable moderadora no métrica, generaríamos tantas líneas de regresión como valores presentes la variable terciaria, la variable z, y la representación más emblemática o la mínima expresión que tendría este modelo es el que vemos en la gráfica en pantalla. Tenemos entonces nuevamente un grupo Z1 y un grupo Z2, Z1 identificado con el color rojo y Z2 identificado con el grupo azul, con el color azul, y vemos que a medida que cambian los valores de la abscisa, existen cambios en los valores de la variable dependiente, pero que los valores del grupo que pertenece a Z1 están por debajo del grupo que pertenece a Z2 cuando los valores de X están por debajo de 7, pero la interacción se presenta a partir de 7 cuando los valores de Z1 pasan a estar por encima de los valores de Z2 cuando estos valores son los más altos. Entonces, a valores bajos de X, ¿bien? Los valores de Z1 tienden a estar por debajo de los valores de Z2, pero a valores altos de X, los valores de Z1 tienden a estar por encima de los valores de Z2. En el caso 3, la variable X es una variable no métrica, la variable Z es una variable métrica. La representación gráfica en este caso sería la que se presenta en pantalla. Tenemos entonces dos posibles variantes para X que se combinan con las distintas variantes que adquiere Z. En el gráfico vemos cómo se cruzan efectivamente los valores de Y cuando pasan de X sub 1 a X sub 2 y pertenece a los distintos valores de Z. En este caso, lo recomendable es reducir Z en función de un criterio determinado a una variable cualitativa, reducirla a términos de una variable cualitativa con menos categorías. En este caso, nosotros hemos llevado los valores de Z a una dicotomía, con lo cual la reducción de la variable Z nos lleva a una tabla de 2 por 2 en el cual los distintos valores de Z fueron dicotomizados en términos de dos grupos, Z1 y Z2,
Z1 para los valores que están por debajo de la media de Z y Z2 para los valores que están por encima de la media de Z. Con Z dicotomizada, entonces tendríamos el promedio de los valores en Y para los sujetos que perteneciendo a X1 están por debajo de la media en Z y tenemos entonces el promedio de los valores en Y para los sujetos que perteneciendo a X1 pertenecen a los valores de Z por encima de la media. Lo propio entonces con X2, valores de Z por debajo de la media y valores de Z por encima de la media. Entonces, la variabilidad de Z se redujo a valores por debajo de la media como Z1 y valores por encima de la media como Z2. Nos da una matriz de 2 por 2, la cual entonces, como se mencionó, nos lleva nuevamente al caso 1 y se resuelve por un ANOVA de 2 vías. La gráfica permite entonces evidenciar que cuando perteneces a X1 pero perteneces a Z1 vas a tener una media por debajo del grupo que pertenece a Z2, mientras que si perteneces al grupo de X2 o eres sometido a los efectos de X2 pero perteneces al grupo de Z1 vas a tener una media más alta que si perteneces al grupo de Z2. Hay una clara interacción entre los valores de X y los valores de Z que se evidencia en el cruce de las líneas. En el último caso, ambas son métricas y se puede ver entonces cómo distintos valores de X o múltiples valores de X se combinan con múltiples valores de Z para arrojar distintos valores de Y, los cuales podemos, en términos cualitativos, evidenciar cómo los valores están distribuidos en 4 cuadrantes en función de las medias de cada una de las variables y podemos observar que los valores en el primer cuadrante coinciden con los valores del tercer cuadrante, es decir que los valores bajos de X y altos en Z tienden a tener valores parecidos a los valores altos en X pero bajos en Z. Lo propio pasa entonces entre valores bajos de X y bajos en Z con valores altos en Z y altos en X. Podemos ver que los valores son semejantes cuando cruzamos la información. Cruzamos la información, lo cual entonces nos dice que hay unos efectos de interacción que se están evidenciando en el comportamiento de la matriz de datos. Sin embargo, el análisis de estos datos y la representación gráfica de estos datos es mucho más compleja que en los casos en los cuales teníamos variables Z cualitativas y el análisis que funcionaría en este caso sería el análisis de regresión jerárquica como lo mencionamos anteriormente y que trabajaremos entonces con el uso del software pertinente. ¿Cuál es nuestra tarea en este momento? Entonces, nuestra tarea es cómo procedemos a identificar o definir los efectos de moderación dado unas variables cualquiera o dado una base de datos cualquiera. Comenzaremos entonces con un ejemplo en el cual validamos un modelo teórico del bienestar en el trabajo. Vamos a entrar ahora en la base de datos correspondiente. Como pueden ver, estamos entonces en SPSS. Tenemos entonces una base de datos formada por 7 variables en las cuales tenemos las condiciones y medio ambiente de trabajo como una variable cualitativa con 2 niveles, favorables, desfavorables, la variable compromiso como una variable cualitativa con 2 niveles, alto y bajo. Tenemos la variable edad como cuantitativa, tenemos los niveles de engagement, tenemos el nivel de capital psicológico como una variable moderadora en la relación entre las condiciones y medio ambiente de trabajo y el bienestar o la satisfacción, porque tenemos 2 variables dependientes.
Puede funcionar en un caso o puede funcionar en el otro. Veamos entonces el caso 1 en el cual la variable independiente y la variable moderadora, ambas son de naturaleza no métrica, ambas son variables cualitativas. Dijimos entonces que aplicaba el ANOVA de dos vías. El ANOVA de dos vías lo ubicamos en SPSS en modelo lineal general univariante. Ustedes toman la variable dependiente y la introducen en el recuadro que dice variable dependiente. Las variables independiente y moderadora las introducen en los factores fijos y vamos a pedir gráficos. Los gráficos se definen introduciendo cada una de las variables en los recuadros de la derecha, tanto para eje horizontal o de las abscisas como de las líneas separadas. Le dan añadir, continuar y aceptar. Podemos ver el resultado de la aplicación de la ANOVA de dos vías. ¿Qué nos arroja la ANOVA de dos vías? La ANOVA de dos vías nos arroja entonces un cuadro resumen que presentan los efectos principales de cada una de las variables independientes. Tenemos las condiciones y medio ambiente de trabajo, tenemos el nivel de compromiso y tenemos la interacción entre compromiso y condiciones y medio ambiente de trabajo. Nos arroja un valor de F asociado a el comportamiento de las varianzas y nos arroja un nivel de significación. ¿Dónde vamos a evidenciar los efectos de moderación? En la significación de los efectos de interacción de la variable independiente con la variable moderadora. Y en la gráfica podemos ver de forma cualitativa cómo al pasar de condiciones y medio ambiente de trabajo favorables a condiciones y medio ambiente desfavorables, las líneas en función del compromiso se cruzan, es decir, que los niveles de bienestar de los sujetos que están en un ambiente favorable van a ser más altos si su nivel de compromiso es bajo que si su nivel de compromiso es alto. Pero si las condiciones y medio ambiente de trabajo son desfavorables, el bienestar va a ser más alto para las personas que tienen un nivel de compromiso alto que si tienes un nivel de compromiso bajo. Hay efectivamente unos efectos de interacción. Las condiciones favorables o desfavorables no funcionan igual en los niveles de bienestar de los sujetos si estos reportan niveles diferenciados de compromiso. En nuestro caso, alto o bajo. Esto es estudiando el bienestar. Veamos qué pasa con la satisfacción y revisamos entonces el procedimiento para la ANOVA de dos días. Modelo lineal general, univariantes, bienestar, lo cambiamos por satisfacción, condiciones y compromisos siguen siendo los factores fijos, le damos a aceptar y tenemos nuevamente la salida. Nos da un cuadro con los descriptivos o básicamente la cantidad de sujetos por grupo y nos da los resultados de la ANOVA de dos vías. Nos dice que las condiciones y medio ambiente de trabajo generaron diferencias en las medias de los sujetos, que el nivel de compromiso no generó diferencias, pero que la interacción entre condiciones y compromisos sí generó efectos significativos, es decir, que se prueban los efectos de interacción, por tanto se prueban los efectos de moderación del compromiso en la relación entre condiciones y medio ambiente de trabajo y satisfacción. En la gráfica podemos ver cómo los niveles de satisfacción son más altos en las personas que tienen un nivel de compromiso alto y condiciones favorables que si tienen un nivel de compromiso bajo, pero condiciones favorables. Sin embargo, cuando las condiciones son desfavorables, los niveles de satisfacción son más altos para las personas que tienen un nivel de compromiso bajo que si tienen un nivel de compromiso alto. Esto teóricamente se ve explicado por teorías que lo asocian con el nivel de carga recompensa. Es decir, que si tú tienes un alto nivel de compromiso, tú esperas condiciones más favorables que si tienes un bajo nivel de compromiso. Entonces, cuando tú tienes condiciones desfavorables y tienes alto nivel de compromiso, tu nivel de satisfacción es mucho menor que una persona que tiene bajos niveles de compromiso y recibe
y recibe condiciones desfavorables. Por eso, una persona que tiene bajos niveles de compromiso se ve menos afectada por condiciones y medio ambiente de trabajo favorables o desfavorables. A diferencia de cuando tienes un alto nivel de compromiso, donde si tienes condiciones favorables, ves compensada tu compromiso y por tanto entonces tu nivel de satisfacción es alto, pero si tienes condiciones desfavorables, sientes entonces que no está siendo respondido tu compromiso por la organización y tu nivel de satisfacción está mucho más bajo que el de una persona que tiene compromiso bajo. Veamos entonces ahora el caso en el cual veamos entonces ahora el caso 2, en el cual nuestra variable independiente es métrica, pero nuestra variable moderadora es no métrica, es decir, tenemos una variable dicotómica. En nuestro caso vamos a estudiar entonces los efectos que tiene las condiciones y medio ambiente de trabajo, los niveles de engagement en función de los niveles de compromiso. Entonces sabemos que el engagement tiene que ver con el nivel de implicación con el trabajo, mientras que el nivel de compromiso tiene que ver con el nivel de implicación o la relación que tiene el sujeto con la organización o con los compromisos de la organización, con los compromisos laborales, propiamente dicho, más que con el trabajo. Entonces, nuestros niveles de engagement son una variable métrica, mientras que los niveles de compromiso, como vimos anteriormente, pueden ser altos o bajos, es decir, que puede ser una variable no métrica, es efectivamente una variable no métrica. Vamos a probar. Para obtener entonces los efectos de interacción entre la variable independiente métrica y la variable moderadora no métrica, pasaremos entonces a segmentar el archivo en función de la variable no métrica, en función de la variable moderadora. Vamos a ir a datos, dividir archivo, podemos pedir comparar los grupos en función del nivel de compromiso, que es nuestra variable moderadora en este caso. Siempre, entonces, la variable moderadora definirá la variable o el criterio de segmentación. Aceptamos. Y corremos entonces un análisis de regresión simple entre vamos a correr un análisis de regresión lineal simple entre los niveles de engagement como variable independiente y una de nuestras variables dependientes. Vamos a empezar con bienestar. Vamos a aceptar. Y bien. Los resultados indican que en ambos grupos los resultados son significativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que no hay efectos de moderación o de interacción entre los valores de la variable independiente y la variable dependiente con respecto a los variables de la variable moderadora. Es decir, que pertenecer al grupo de compromiso alto o bajo no genera diferencias en la relación entre engagement y bienestar en el trabajo. En este caso, vamos a ver qué pasa con satisfacción y revisamos entonces el procedimiento para cuando tenemos una variable independiente métrica y tenemos una variable moderadora no métrica. Corremos un análisis de regresión lineal segmentado en función de la variable moderadora. Ya segmentamos en función del compromiso. Ahora entramos en regresión lineal. Introducimos la variable dependiente en el recuadro dependiente y dejamos en la independiente a la variable métrica, en este caso el nivel de engagement. Aceptar. Nuevamente, los resultados indican que no hay efectos de interacción. Si bien
el ajuste es mayor, como podemos ver en la relación, el ajuste es mayor en el caso de las personas con compromiso alto, es decir, que cuando tienes un compromiso alto es más significativa la relación entre los niveles de engagement y los niveles de satisfacción en el trabajo. Estas diferencias no llegan a ser significativas, pues en ambos grupos se cumple que eh, hay efectos significativos del engagement sobre los niveles de satisfacción, y en ambos grupos el beta es negativo, es decir, los efectos del engagement sobre la satisfacción suelen ser negativos. Por lo tanto, entonces no hay cruce entre los efectos del engagement sobre la satisfacción por cambiar entre grupos con compromiso alto o grupos con compromiso bajo. En el caso en el cual hubiese efectos de moderación, un grupo arrojaría resultados significativos y el otro grupo dejaría de reportar resultados significativos. Veamos entonces qué pasa cuando tenemos el tercer caso y tenemos entonces una variable independiente no métrica, como cuando teníamos las condiciones y medio ambiente de trabajo, y una variable moderadora métrica, como cuando tenemos los niveles de engagement. La sugerencia entonces es que no podemos trabajar un ANOVA de dos vías porque son demasiados valores los que tiene Z y tendríamos que cumplir con el supuesto de normalidad por cada una de las distribuciones, aparte de homogeneidad de las varianzas, lo cual no es factible. Lo recomendable entonces es que logremos reducir la variabilidad de Z al menor número de categorías posible y construir con ello una variable cualitativa. Nosotros trabajaremos en función de una dicotomía de los valores de Z, por lo cual entonces trabajaremos en dicotomizar los valores del engagement en función de la media. Buscaremos entonces los valores de engagement, identificaremos cuáles son los valores promedios de engagement, para lo cual entonces corremos un análisis descriptivo convencional. Nos dice que los niveles, ok. Luego que corremos el análisis segmentado, debemos regresar a el archivo no segmentado. Por tanto, entonces entramos en datos, dividir archivo, extraemos la variable de agrupación, pedimos entonces que analice todos los casos sin crear grupo, le damos a aceptar y ahora entonces sí tenemos la base de datos habilitada para hacer análisis generales. Vamos a pedir estadísticos descriptivos. Del engagement. Pediremos fundamentalmente la media. Y nos dice que la media es de 54,6, es decir, que es de 54 puntos. Construiremos valores de Z por debajo y por encima de 54 para dicotomizar la variable. Vamos a entrar entonces en transformar, recodificar en distintas variables, es decir, generaremos una nueva variable con los valores de Z originales. Tomaremos los niveles de engagement. Crearemos una nueva variable. Definimos los valores antiguos y nuevos como un rango desde el inferior hasta 54,6. Todos van a ser 1.
y desde 54,61 en adelante van a ser 2. Continuar. Le damos a aceptar. Y tenemos una nueva variable que llamaremos Z, que son los resultados de dicotomizar el engagement en función de la media. Tenemos dos valores. Uno para los valores bajos. Y 2 para los valores altos. Esta es niveles de engagement dicotomizada. Una vez que tenemos entonces engagement dicotomizada, tenemos las condiciones y medio ambiente de trabajo. También dicotomizadas, corremos nuevamente una ANOVA de 2 vías. Dejando satisfacción como variable dependiente y engagement y condiciones, engagement dicotomizada y condiciones y medio ambiente de trabajo como variables independientes. Los gráficos, tomaríamos entonces las condiciones, el engagement dicotomizado, le damos a añadir, continuar, aceptar. Perfecto. Perfecto. Entonces, en este caso, la variable Z ha sido dicotomizada. Ha sido calculado un ANOVA de 2 vías con los resultados de la BI y la variable terciaria y nos arroja entonces la salida pertinente evaluando los efectos principales tanto de las condiciones como de la variable Z, en este caso engagement. En ambos casos es significativo, es decir, que tiene efectos principales significativos. Hay diferencias tanto por las condiciones y medio ambiente de trabajo como por los niveles de engagement, pero nosotros estamos aquí para evaluar la moderación, los efectos de interacción o la combinación de las condiciones y medio ambiente de trabajo con los valores de Z, y los resultados nos arrojan significativos. Cuando vamos a gráfico, esos resultados son congruentes con lo que podemos observar. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando pasas de condiciones favorables a desfavorables, hay un cruce en los niveles de satisfacción de los sujetos en función de que tu nivel de engagement sea bajo o alto. Si tu nivel de engagement es bajo, reportarás niveles de satisfacción más bajos cuando las condiciones son favorables que si tus niveles de engagement son altos. Sin embargo, cuando las condiciones son desfavorables y tú tienes altos niveles de engagement, tus niveles de satisfacción van a estar muy por debajo de las personas que tengan niveles de engagement más bajos. Al igual que pasó con el compromiso, las personas que tienen mayor implicación con su trabajo o hacen su trabajo con mayor dedicación, con mayor vigor, absorción, con mayor motivación, esperan que las condiciones de trabajo que le ofrece la organización sean favorables. Por tanto, entonces, cuando consigue condiciones desfavorables, sus niveles de satisfacción de insatisfacción tienden a ser más altos que los de una persona que tiene bajos niveles de engagement o de implicación con su trabajo. Veamos qué pasa con el bienestar y revisamos entonces nuevamente veamos entonces qué pasa cuando trabajamos bienestar, modelo lineal general, univariante, extraemos satisfacción, introducimos bienestar, gráficos para el eje horizontal, las condiciones y medio ambiente de trabajo, para las líneas separadas, los valores de Z. Le damos a aceptar. Perfecto. Perfecto. Fíjense, en este caso ocurrió algo interesante. Se produce
casi una X perfectamente simétrica, lo cual entonces indica que los efectos principales no son significativos, tal cual como nos arroja el ANOVA. No hay efectos significativos de interacción. Sin embargo, los efectos de interacción son significativos cuando hablamos de la interacción entre la condición y medio ambiente de trabajo y los niveles de engagement. En la gráfica podemos evidenciar este efecto de interacción cuando las condiciones son favorables y las personas tienen altos niveles de engagement, tienen un nivel de bienestar mucho más alto que las personas que tienen bajos niveles de engagement. Sin embargo, cuando las condiciones son desfavorables, las personas que tienen altos niveles de engagement tienden a reportar niveles mucho más bajos de bienestar que si las personas tienen altos niveles de engagement, bajos niveles de engagement. ¿Por qué? Por la misma explicación que ocurría con los niveles de satisfacción. Tú te vas a sentir mejor en la organización si tienes altos niveles de engagement, altos niveles de implicación con el trabajo, estás haciendo lo que tú reportas o experimentas como favorable, como satisfactorio, si las condiciones que te ofrece la organización son favorables, si las condiciones de la organización son desfavorables, tú esperas que eso no se corresponda con tus niveles de implicación que tienes con el trabajo, con el afán que le infieres o le dedicas al trabajo. Por tanto, entonces, hay una interacción entre las condiciones y medio ambiente de trabajo y los niveles de engagement sobre los niveles de bienestar. Veamos entonces el último caso en el cual tanto X como Z son variables métricas o variables cuantitativas. En este caso, trabajaremos los niveles de engagement como variable explicativa y como variable moderadora al capital psicológico. El capital psicológico refiere a los recursos que tiene la persona para afrontar las condiciones de trabajo sin caer en estrés, tales como la resiliencia, los niveles de optimismo, los niveles de satisfacción con el trabajo, la, la percepción de control, la percepción de logro o la percepción de metas y logros. Son recursos psicológicos que tiene la persona, que posee la persona, que lo pueden ayudar a lidiar con las condiciones hostiles del medio ambiente de trabajo. Veamos entonces si estos recursos psicológicos interactúan con los niveles de engagement para producir distintos niveles de bienestar y de satisfacción en las personas. Como tenemos dos variables explicativas, cuantitativas, porque el engagement se mide con una escala de engagement que suponemos que arroja resultados métricos y la escala de capital psicológico también se mide con una escala de capital psicológico que se supone arroja resultados métricos cuantitativos, entonces vamos a actuar en conformidad con una regresión jerárquica con base en los resultados de las puntuaciones tipificadas tanto del engagement como de capital psicológico como de la interacción entre engagement y capital psicológico. Lo primero que tenemos que producir son los valores tipificados tanto de engagement como de capital psicológico, tanto de la variable independiente como de la variable moderadora. Para esto, nosotros simplemente vamos a entrar en SPSS por estadísticos descriptivos, pedimos engagement y capital psicológico, guardar valores tipificados como variables, ojo, guardar valores tipificados como variables, aceptar. Bien, entonces tenemos dos variables nuevas, se incorporan dos variables nuevas a la base de datos, que son la puntuación Z de los niveles de engagement y la puntuación Z de los niveles de capital psicológico.
Sin embargo, para conocer los efectos de moderación, necesitamos conocer los efectos de interacción de estas dos variables. Por tanto, entonces vamos a crear esta tercera variable para incorporarla después a los análisis de regresión jerárquico. Creamos entonces una variable que es la combinación de engagement y capital psicológico. ¿Cómo la creamos? Entramos en transformar, calcular variable, llamaremos a la nueva variable x por z y será el producto de el engagement por el capital psicológico. Le damos a aceptar y tenemos entonces una variable nueva que es x por z, que es engagement por capital psicológico. Tenemos la variable engagement por capital psicológico, tenemos la variable engagement en valores tipificados y tenemos la variable capital psicológico también en valores tipificados. Con esto procedemos a elaborar un análisis de regresión jerárquica, un análisis de regresión múltiple, en el cual consideramos entonces el engagement, el capital psicológico y el engagement por capital psicológico para explicar, en un caso, los niveles de bienestar, aceptar. Tenemos entonces una salida de regresión múltiple convencional. Perfecto. Tenemos entonces el resumen. Nos dice que la correlación múltiple es de 0.147 y una varianza explicada de alrededor del 2%. El valor de F nos dice que los resultados globales no son significativos, pero veamos entonces los efectos individuales de cada una de las variables sobre el bienestar. Los niveles de engagement no generan resultados significativos sobre el bienestar. Los niveles de capital psicológico tampoco. Sin embargo, nuestra hipótesis de moderación, es decir, de interacción entre engagement y capital psicológico, sí se cumple. La combinación engagement y capital psicológico arroja una significación por debajo de 0,05. Es decir, que efectivamente van a haber resultados distintos en los niveles de bienestar de las personas si sus niveles de engagement interactúan con los niveles de capital psicológico. Es decir, que distintos niveles de capital psicológico, de recursos psicológicos de las personas para afrontar las condiciones del medio ambiente de trabajo pueden generar resultados diferenciados de las personas que tienen distintos niveles de engagement sobre el bienestar. Veamos qué ocurre con los niveles de satisfacción. Analizar, regresión, revisamos regresión lineal, extraemos bienestar como variable explicada, introducimos satisfacción, siguen quedando engagement, capital psicológico, capital por engagement, todas tipificadas, le damos a aceptar. Tenemos nuevamente nuestra salida. En este caso, la correlación múltiple es mucho más alta, nos deja una varianza explicada alrededor del 33%. El ANOVA global es significativo, es decir, que todas las variables o el modelo en general genera un aporte significativo para explicar los niveles de satisfacción y los aportes individuales se resumen en el cuadro de coeficientes donde podemos ver que los niveles de engagement tienen una correlación negativa con los niveles de satisfacción, pero al final arroja un resultado significativo, igual que el capital psicológico, que en este caso es positivo, es decir, que personas con mayor capital psicológico tienen también mayores niveles de satisfacción, pero nuestro interés era fundamentalmente ver qué pasaba cuando combinábamos los niveles de engagement con los niveles de capital psicológico. ¿Qué pasa con los efectos de interacción? ¿Qué nos dice los datos acerca de la moderación que cumple, los efectos moderadores que cumple el capital psicológico en la relación entre engagement y satisfacción? Encontramos que los resultados son estadísticamente significativos.
Esto entonces permite confirmar los efectos moderadores del capital psicológico en la relación entre engagement y satisfacción. Bien, llegamos entonces al cierre y las conclusiones de la sesión. Nuestros objetivos eran efectivamente evaluar el concepto, revisar el concepto de moderación, diferenciar entre moderación y mediación, puesto que nuestro interés en este caso era hacer una efectiva análisis de moderación, cómo llevar a cabo su realización con el SPSS y cómo interpretar los resultados. ¿Qué resta? Obviamente que este curso no cierra en este punto, sino que deja asuntos pendientes. ¿Asuntos pendientes como cuáles? ¿Cuáles son las ventajas de un efectivo manejo de los efectos de moderación? ¿Cómo los efectos de moderación o el conocimiento teórico y práctico de la moderación puede generar una contribución o un valor agregado tanto a la práctica como a la investigación psicológica? ¿Cuáles son esos procesos o fenómenos en los cuales la complejidad de su naturaleza multivariada puede abordarse con el uso del análisis de moderación? Entonces, ¿en cuántos ámbitos de aplicación de la psicología la presencia de variables terciarias, la presencia de ciertas condiciones ambientales o rasgos de la persona pueden estar interactuando con los efectos que tiene una determinada intervención del psicólogo sobre un determinado proceso o fenómeno, bien sea en el área educativa, en el área organizacional, en el área clínica? Y finalmente, la validación de modelos con el uso de variables terciarias debería apoyarse en análisis de moderación, de mediación o una combinación de ambas. Va a depender del uso de la teoría, va a depender de los antecedentes que estemos manejando en la investigación y de la pertinencia que tiene evaluar si una variable tiene valor como moderadora o tiene un valor como mediadora. Incluso dependiendo de el contexto, una variable puede funcionar como moderadora o puede funcionar como mediadora. Entonces, una variable no está determinada como mediadora o determinada como mediadora, sino que esto estará definido por el contexto de la investigación, por el contexto teórico o el marco referencial de la investigación. Como referencias deberían pasearse por la siguiente literatura, básicamente de Atto y Vallejo, los efectos de terceras variables en la investigación psicológica, el artículo de Baroni y Kenny original de 1986 y, por supuesto, los capítulos del manual para el uso del SPSS. En la sesión del viernes estaremos trabajando mediación. Con la sesión de hoy les envío la presentación, les envío la grabación de esta sesión y un ejercicio que será de evaluación y de autoevaluación por su parte. La idea es que traten de resolverlo y cuando tengan dudas, pues me las hagan llegar bien vía correo o porque logremos entonces reunirnos y tener alguna consulta en, personalmente en la escuela. Esto es todo. Nos vemos entonces en la próxima sesión.